Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia en nuestro Facebook Live, conmemorando nuestra semana de aniversario en Gestar Estar Médica. Daremos inicio formalmente a esta charla que tendremos el día de hoy sobre el estudio genético preimplantacional. Soy Edgar Ortiz y sean bienvenidos a esta transmisión. Tengo el gusto de presentarles hoy a la doctora Abby Garnica. Ella es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es graduada de la especialidad de ginecología y bioobstetricia en la Universidad de Monterrey, de la UDEM, y es jefa de residentes en la subespecialidad de biología de la reproducción. Participó en el primer trasplante de útero en la República Mexicana junto con el doctor Escárcega. En la actualidad trabaja en Gestar Estar Médica como bióloga de la reproducción. Bienvenida, doctora. Hola, Edgar, muchas gracias. Doctora, nos gustaría que comenzáramos esta charla platicando acerca del estudio genético preimplantacional y pues adelante, quedamos con usted. Claro, encantada de compartirles esta información. Gracias. Gracias. Entonces yo les voy a hablar de diagnóstico genético preimplantación. Como ya me presentó Edgar, pues soy la doctora Abby Garnica y vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es el PGS? Entonces, este es un análisis genético de los embriones que obtenemos por una fertilización in vitro. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Principalmente para seleccionar embriones sanos y darle la posibilidad a una mamá y a un papá, obviamente, de que tenga un bebé completamente sano. Además, esto nos sirve para que estos embriones adquieran una capacidad de implantación mayor a la que pudiera tener un embrión que viene genéticamente anormal. También este es uno de los objetivos principales del estudio. Y primeramente, pues quiero platicarles así a grandes rasgos qué es una fertilización in vitro o más que nada los pasos de una fertilización in vitro. Este es un estudio que se realiza con el objetivo de aumentar las probabilidades de embarazo en una pareja. El primer paso que realizamos es una estimulación ovárica. ¿Cómo? Pues por medio de aplicar medicamentos hormonales, obviamente, son hormonas idénticas a las que nosotros tenemos, con la finalidad de que crezcan más óvulos en un ciclo ovárico para obtener más óvulos y tener mayor probabilidades de que estos lleguen a embriones cuando se juntan con el esperma y por lo mismo tener más probabilidades de poder estudiar embriones y de estos obtener por lo menos un embrión sano. Entonces, el primer paso es estimular a la paciente con medicamentos hormonales que haga que produzca estos óvulos, esta mayor cantidad. Posteriormente, a la mitad del ciclo, aspiramos estos óvulos que ya maduraron conforme se le fue aplicando el medicamento a la paciente. Aspiramos estos óvulos y dentro del laboratorio de reproducción, estos óvulos se llevan a unas incubadoras. Bueno, primeramente se juntan con el esperma de la pareja de la paciente, ya sea tenemos dos formas para hacerlo. Primero, lo podemos hacer por medio de FIV o fertilización in vitro. Esto es colocar un óvulo, como lo observan aquí en la imagen. Se coloca un óvulo con el esperma de la pareja y solitos realizan la función de fecundar, ¿sí? Y la otra forma sería por medio de ICSI. El ICSI es una inyección intracitoplasmática de esperma. Entonces, las biólogas, por medio de visualización microscópica, lo que hacen es inyectar un esperma por medio de una micropipeta dentro de un óvulo y posteriormente ponerlos en la incubadora para que solos hagan la fecundación. Entonces, cuando esto ocurre y se llevan a la incubación, ya los óvulos inyectados con el esperma, al siguiente día se ocurre la fertilización o se empieza a formar un cigoto. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a formar una célula con dos pronúcleos. Esto quiere decir que tanto el material genético del óvulo como del esperma se están formando, se está haciendo un embrión, que conforme van avanzando los días, pues va cambiando su composición genética y se va multiplicando sus células para llegar a ser un embrión o un blastocisto en día 5 que va a tener una capacidad mayor de implantarse porque tiene un mejor desarrollo genético. ¿Ok? Posterior a esto, realizamos
la transferencia de embriones ya en etapa de blastocisto y ponemos estos embriones dentro del útero de la mamá. Si se fijan aquí podemos ver una imagen en donde por medio de una jeringa, o bueno, por medio de una cánula, o una jeringa acoplada a una cánula, las biólogas colocan los embriones en esa cánula y vía vaginal introducimos esa cánula a través del útero y depositamos los embriones por medio de esa canulita, los cuales van en un medio de cultivo especial. Posteriormente, entre 9 y 10 días después, realizamos una prueba de embarazo para saber si esos embriones que colocamos en el útero de la mamá se implantaron. Bueno, y también quiero platicarles qué es un ICSI. Como les comenté ahorita, pues es la inyección de un único espermatozoide que se introduce directamente en el ovocito. Aquí, como lo pueden ver en la imagen, este es un óvulo en donde está siendo succionado por un micromanipulador que lo mantiene inmóvil para poder realizar este procedimiento. Obviamente es un procedimiento complicado que requiere habilidad de cierta capacitación, ya que es pues un procedimiento microscópico, lo realizan las biólogas a través de una cánula, toman un espermatozoide de una muestra obviamente preparada especialmente y se inyecta dentro del óvulo. Y este video nos muestra cómo se empieza a formar un embrión o desarrollo embrionario. Aquí tenemos una célula en el día 1, donde ya fue inyectado el espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos el óvulo con los dos pronúcleos, como lo que les comentaba hace ratito. Ahí quiere decir que ya se empezaron a juntar tanto el material genético de la mamá como el material genético del papá, ¿sí? Posteriormente esa célula se divide, o cigoto se va dividiendo hacia una célula en el día 2 que va a multiplicar su material genético y luego se va a producir 2 células. Posteriormente se va a multiplicar, si se van a hacer 4 células. Al día 3 ya vamos a ver 8 células. Y al día 4 se va a formar una mórula. ¿Por qué? Porque tiene forma de mora el embrión, por eso se le llama así. Pero simple y sencillamente solo va duplicando su material genético hasta el momento de ser en el día 5 un embrión con más de 100 células. Es entonces cuando nosotros realizamos la biopsia del embrión para el diagnóstico genético preimplantación. Por último, el embrión sale de su capa y es cuando adquiere la mayor capacidad de implantación. Entonces, ¿por qué nos sirve a nosotros realizar o esperarnos a que ese embrión haya llegado a un día 5 de vida? Principalmente, pues porque algunos embriones en día 3, como se hacía anteriormente las biopsias o las transferencias embrionarias, se ha visto que estos embriones bloquean su desarrollo en este día. Entonces, pues muchos de estos embriones genéticamente no están sanos y al momento nosotros de implantarnos, de colocarlos en la mamá o transferirlos, pues no se implantan, ¿verdad? Por esto, porque tienen menos capacidad de implantarse o son embriones genéticamente anormales. Esto nos permite una mejor selección embrionaria para superar o brincar este bloqueo del día 3. Y aparte es importante comentarles que en el día 4 es cuando se lleva a cabo la expresión de la mayoría o de todos los cromosomas. Entonces, esta también, la expresión de todos los cromosomas, termina hacia el día 5. Es por esto que nos permite seleccionar mejor a los embriones, porque para este momento de vida del embrión, pues vamos a tener embriones que genéticamente van a tener ya todos sus cromosomas bien diferenciados y vamos a poder tomar la muestra en este momento para que nos dé un mejor resultado en el PGS. Y aquí les muestro, este es un video de cómo se toma una biopsia. Este es un embrión en día 5, en donde podemos observar que a través de una micropipeta se succiona las células del embrión.
y vemos cómo se desprende completamente. Previo a esta succión se le realiza una perforación en la membrana por medio de un láser para poder tomar este material y poder analizarlo. Esta parte que vemos aquí se llama masa celular interna. Esta masa celular va a formar lo que es el bebé y lo de alrededor, otro fotodermo, es lo que va a formar la placenta en determinado momento. Y también es importante explicar qué son los cromosomas y qué son los genes. Un cromosoma es una estructura que está dentro del núcleo de las células y los genes son partes, son segmentos en estos cromosomas que van aquí contenidos y que están formados de ADN o ácido desoxirribonucleico, que el ADN pues es nuestro material genético y es el que contiene todas estas estructuras que van a formar determinadas proteínas. Recordemos que pues todo el cuerpo está formado de proteínas y cada una de ellas tiene una función o muchas funciones en específico. Entonces, es diferente. El cromosoma es la estructura que viene dentro del núcleo de la célula y el gen son partes de ese cromosoma que contienen material para poder sintetizar una proteína. Y también es importante explicar que los genes y los cromosomas forman el genoma humano. Este, a su vez, está formado por 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son cromosomas, los 22 pares son cromosomas autosómicos y también tenemos un par de cromosomas sexuales que pues, van a determinar el sexo de cada persona. Ya sea XX o cromosoma XX para las mujeres y cromosomas XY para el hombre. Si se fijan, aquí tenemos un cariotipo que es un mapa, en pocas palabras es un mapa de todos los cromosomas que contiene una persona. Este es un cariotipo de un hombre y aquí vemos cómo en el par número 1 tenemos 2 cromosomas, en el par número 2 tenemos 2 cromosomas y así se van numerando cada par de cromosomas y siempre deben de ser 2, obviamente, uno que lo da el padre, uno que lo da la madre. Y por último, el par de cromosomas sexuales, que es el número 23 y que va a contener ya sea un cromosoma y uno X para los hombres y el par de cromosomas sexuales en la mujer que van a contener 2 cromosomas X. ¿Ok? Y en la siguiente imagen vemos cómo se muestra la estructura de un cromosoma. Va a tener 2 brazos cortos y 2 brazos largos y dentro de ellos van a estar contenidos los genes, ¿sí? El gen está constituido por el ADN, que es una cadena de proteínas que forma todo nuestro material genético. Entonces, existen diferentes tipos de diagnóstico genético preimplantación. El primero, pues, es el PGS y este nos va a analizar alteraciones cromosómicas de un embrión. Es decir, vamos a tomar parte del material o el núcleo de la célula, o es lo que ellos analizan, el núcleo de la célula que nosotros mandamos, en donde vienen contenidos los cromosomas y van a analizar el número y la estructura de estos cromosomas, ¿sí? Y el otro estudio del que estamos platicando es el diagnóstico genético preimplantación para alteraciones genéticas, ¿sí? Quiere decir que van a evaluar si hay una alteración dirigida en los genes de cada cromosoma. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para realizar este estudio? Edad materna avanzada como primera indicación. ¿Esto por qué? Sabemos que conforme va avanzando la edad, tanto la calidad como la cantidad de los óvulos va disminuyendo y las alteraciones cromosómicas son más frecuentes en mujeres de mayor edad, principalmente arriba de los 35, 38 años, por ahí se incrementan en un alto porcentaje. Se ha visto que en los abortos de repetición, hasta un 68% de los abortos son causados por alteraciones cromosómicas. Cuando hay
anomalías cromosómicas en la familia, que ya se sabe de una enfermedad conocida, o que ha nacido un niño, por ejemplo, una hermana, una tía que han tenido la alteración cromosómica que más conocemos, que es el síndrome de Down, también en estas personas está indicado, o en pacientes que ya tuvieron un hijo con una alteración cromosómica, por ejemplo, que tienen niños con fibrosis quística, en estas pacientes está indicado en un segundo embarazo. Personas con factor masculino, ¿por qué? Porque se ha visto también que tanto la calidad como la cantidad del esperma pueden aumentar el porcentaje de alteraciones cromosómicas y por lo tanto, si estos embriones son genéticamente anormales, pues van a tener menos capacidad de implantación y por eso va a haber fallos de implantación. Es decir, le hacen a la paciente varios ciclos de fertilización in vitro y se hacen transferencias y transferencias y la paciente no se embaraza y no se embaraza. También en estos pacientes está indicado. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen mayor cantidad de embriones con alteraciones cromosómicas, ya sea por edad o porque ellas mismas o la pareja tienen una alteración genética que la están transmitiendo a esos embriones. Esta gráfica es de un estudio que se realizó con el laboratorio con el que nosotros trabajamos. Si se fijan aquí, nos habla del porcentaje de embriones anormales por edad. Y vean en esta parte, las pacientes menores de 35 años tienen hasta un 44.4% de embriones anormales para el día 5. Es decir, que si nosotros tenemos 10 embriones de esa paciente, solo 4 van a ser normales. ¿Qué quiere decir? Que si tuvimos esos 10 embriones, que es una muy alta cantidad, y le transferimos 2 embriones y luego posteriormente otros 2 embriones y luego otros 2 embriones, tenemos hasta 3 transferencias en donde vamos a tener fallos de implantación por estar transfiriendo embriones que son genéticamente anormales. Fíjense aquí cómo va aumentando el porcentaje de anormalidades cromosómicas de acuerdo a la edad. Pacientes de 36 a 37 años, hasta un 54.7% de embriones anormales, para luego aumentar a un 65.7% en pacientes de 38 a 39 años y hasta casi un 70% a las pacientes arriba de 40 años. Obviamente, no se diga en las pacientes mayores de 42 años hasta un 73%. Entonces, ¿por qué es importante realizar el diagnóstico genético? Pues porque vamos a asegurar que una mamá de entre 40 y 40 años, fíjense aquí los porcentajes, tengan hasta de los 10 embriones que tienen sanos, nada más tienen 3 probabilidades de que esos embriones estén sanos y los pongamos en ellas y se puedan implantar. Entonces, el PGS es un estudio diagnóstico genético para análisis de alteraciones cromosómicas y esa es la forma en que se reporta el estudio. Si se fijan, este es un estudio en donde mandamos a estudiar 2 embriones. Obviamente, cada embrión está perfectamente bien identificado. Y aquí, ¿cómo se reporta? Nos reportan en esta parte, es el resultado de cómo está el embrión. Aquí nos reportan un embrión anormal caótico. Eso quiere decir que más de 6 de sus cromosomas tienen alteraciones. Y aquí nos reportan un embrión anormal más 21. ¿Qué quiere decir eso? El más o el menos nos reporta una pérdida o una ganancia de algún cromosoma. Por ejemplo, que en un par, en vez de tener 1, tenga 3, o en vez de que tenga 2, tenga 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta es una de las anormalidades más frecuentes y se llama trisomía 21. Si se fijan en el cariotipo, lo vamos a observar así. Va a tener 3 cromosomas en el par 21. Y es el síndrome de Down. Además de esto, nos reportan si ese embrión es masculino o femenino. Aquí nos reportan un embrión anormal más 21 o con trisomía 21, que es masculino y que no se puede transferir. Y aquí nos reportan en qué día se hizo la biopsia del embrión.
Aquí tenemos otro resultado de PGS. Les quiero mostrar aquí. Entonces, mandamos a analizar 3 embriones, cada uno identificado con el número, están perfectamente identificados. Es una biopsia de trofectodermo, como les mostré ahorita, la parte del embrión. Y este es el resultado. El primero nos lo reportan anormal caótico o que tiene aneuploidías en 6 cromosomas. Esto quiere decir que tiene diferencias en el número en 6 cromosomas, que es un masculino y que no se puede transferir. En esta parte nos reportan un embrión anormal -1, que quiere decir que tiene -1 cromosoma en el par número 1, que es un masculino y que tampoco se puede transferir. Y en el último nos reportan un embrión con ADN no detectado. ¿Esto qué quiere decir? Primero, lo más frecuente es que la célula no tiene el núcleo intacto, entonces este va a ser un embrión de mala calidad. Y también puede pasar que el ADN está degradado y no lo pudieron estudiar. Puede también pasar que en este tipo de resultados nos pidan o se pueda volver a realizar el estudio para ver si dentro del proceso en el que se llevó a cabo el estudio probablemente no llevaba células que tuvieran embrión y no se pudo realizar, y en una segunda ocasión saber si se pudo realizar y si detectan ADN o determinar si ese embrión estaba dañado y definitivamente no tenía núcleo intacto. Y el otro estudio del que estamos hablando es el PGD, o el estudio genético para enfermedades monogénicas. Este estudio pues se realiza también sobre los embriones obtenidos durante un tratamiento de fertilización in vitro, y este nos detecta enfermedades que son causadas por un solo gen. Es decir, cuando la madre o el padre tienen el antecedente de una enfermedad genética que ya se conoce y que no quieren heredarla a los descendientes, ¿sí? Y este requiere una pequeña cantidad de ADN del embrión y se lleva a cabo, se llama pre-PGTM, o sea, pre-estudio genético para enfermedades monogénicas. Es decir, primero se estudia a la madre y al padre para saber si existe la alteración genética o corroborarla. En la paciente, en esta ocasión, en este reporte, y también se le hace al papá para identificar si el papá no tiene esa mutación. Y aquí el DNA nos habla de que no existe la alteración en el padre, pero sí nos da información en la madre. Entonces es apto para poder realizarle un PGTM, ¿verdad? Y aquí en estos mismos pacientes del estudio anterior nos reportan el estudio. En ellos se analizaron un total de 5 embriones y nos reportan, si se fijan aquí, 2 embriones con la enfermedad que fue síndrome de X frágil. Esta es una alteración genética en el cromosoma número 27. Existe un gen mutado que produce una proteína, la FMR1, y esta proteína, cuando está ausente, produce retraso mental. Entonces esta paciente conocía que tenía la alteración, quiso hacer diagnóstico por esta indicación para tener obviamente hijos que no portaran el síndrome. Aquí está el resultado de los embriones. Vemos como el embrión número 1 dice que no tiene el cromosoma X mutado y que es un embrión normal. Entonces estos embriones sí se pueden utilizar para transferencia. Y aquí vemos como también el embrión número 4 no tiene el gen mutado y por eso no lo reportan como normal. Y si se fijan, vemos el embrión número 2 y el 3, en donde son niñas. ¿Por qué? Porque nos están reportando que son XX y ellas sí tienen la alteración. Por eso son embriones que están a riesgo de tener la enfermedad. Van a ser portadores de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nada más van a tener uno de los cromosomas que está mutado de la mamá y uno del papá.
Entonces, ¿para qué nos sirve un diagnóstico genético preimplantación? Principalmente, pues, para disminuir la posibilidad de un aborto involuntario, ¿verdad? En un embrión que está genéticamente anormal, pues, obviamente, si es una enfermedad no compatible con la vida, este embarazo se va a perder en determinado momento. Este estudio nos minimiza el riesgo de un embarazo anormal y mejora las posibilidades de un nacimiento exitoso. Cuando nosotros tenemos un PGS con resultados anormales, podemos hacer transferencias electivas de un único embrión. ¿Cómo? Pues vamos a ir a seleccionar el embrión que está sano y es el que se lo vamos a transferir a la madre, ¿verdad? Y aparte de esto nos va a reducir el riesgo de los embarazos múltiples. Un embarazo múltiple se conoce que es un embarazo de alto riesgo por todas las complicaciones que puede tener una paciente al llevar un embarazo múltiple, ¿sí? Además, reduce tanto el costo como el tiempo en múltiples ciclos de fertilización in vitro, como les comentaba. No es lo mismo saber que tenemos 10 embriones y que de esos 10 embriones, 6 van a ser anormales y que vamos a perder tiempo en transferir 6 embriones que estuvieron anormales hasta llegar a los 4 que están normales y transferir esos 4, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos daría hacer esas 4 o 6 transferencias en vez de realizar una sola en donde sabemos que vamos a poner embriones sanos y que estos van a tener una capacidad de implantación mucho más alta? Y la otra es que este estudio pues tiene una ventaja de una tasa de error diagnóstico del 1 al 2%. Esto tomando en cuenta tanto los falsos positivos como los falsos negativos que se presentan en todos los estudios. Y esto nos permite igualar el riesgo que tiene la población general de tener una alteración cromosómica, una alteración genética, ¿verdad? En vez de que una mamá que ya sabe que tiene una alteración genética tenga el riesgo mucho más alto, hasta un 50% de heredar una enfermedad, lo podemos disminuir hasta un 3 o un 5%. Y eso es todo. Doctora, muy interesante lo que nos platica en su presentación. Como sabemos, este tipo de estudios son parte fundamental dentro del proceso para el correcto diagnóstico y tratamiento cuando los pacientes afrontan un problema de infertilidad, ¿no? Entonces, es muy importante que se acerquen a nuestros especialistas en reproducción asistida para poder brindarles la mejor atención en su camino a formar una familia. Doctora, nos hicieron llegar algunas preguntas mientras estuvo dando la plática, gente que nos está viendo. Entonces, si usted me da permiso, le quisiera hacer algunas preguntas. Claro, con gusto. Perfecto. La primera es, ¿cómo saber si soy candidata al PGS? Bueno, como te comenté, tiene sus indicaciones. Entre las que mencionamos, pues una edad materna avanzada, arriba de los 38 años. Si la pareja tiene alguna alteración en el esperma, se recomienda cuando una pareja tiene una cantidad de esperma por debajo de 5 millones. Es importante comentarte que lo normal es arriba de 15 millones de espermas. Entonces, si en un estudio de espermograma, en el cual también nos van a platicar durante esta semana cuáles son los valores normales, si tenemos un paciente que tiene menos de 5 millones, también está indicado. O en personas que tienen una alteración de la calidad del esperma, ya sean pacientes en donde se les hizo un porcentaje de fragmentación y este está por arriba del 30%, también en estas pacientes son candidatas. En pacientes que ya tuvieron un hijo con alguna enfermedad genética o cromosómica y que no quieren evitar el heredarla o tener hijos sanos, ¿verdad? Y también pacientes que han tenido abortos de repetición, en donde se sabe que un alto porcentaje, pues lo que lo causa son alteraciones cromosómicas hasta casi en un 68%. Perfecto, doctora. Doctora, otra pregunta que nos hicieron llegar es, ¿cuáles serían algunas de las enfermedades que este tipo de test, de diagnósticos podrían detectar dentro de los resultados? Mira, enfermedades genéticas es una variedad muy grande, pero las enfermedades cromosómicas que más se detectan, pues las más frecuentes.
Síndrome de Down, existen otros 2 síndromes frecuentes que son síndrome de Patou y síndrome de Edwards, que están relacionados con retraso mental. Fibrosis quística, como les mostré el estudio, el cromosoma X frágil, que nos da en algunas pacientes falla ovárica prematura y algunas alteraciones como retraso mental, entre otras alteraciones neurológicas. En realidad son muchas las enfermedades que podemos descartar. Es importante individualizar con cada paciente cuáles son las necesidades, si se le va a realizar un PGS o tiene indicación para realizarle un PGTA o un PGTM. Son diferentes, como les expliqué. Una nos evalúa el riesgo de enfermedades cromosómicas y la otra nos evalúa el riesgo de enfermedades genéticas. Cuando es la evaluación de una enfermedad genética, el estudio va dirigido a un solo gen, ¿sí? A un solo, porque pues tenemos más de 20,000 genes, entonces imagínate, analizar los 20,000 genes, pues no. Es complicado, pero otra pregunta que nos llega, doctora, es, dice, ¿puede la biopsia dañar el desarrollo del embrión? Mira, generalmente es muy bajo el porcentaje. Lo que pasa con estos embriones es que pueden disminuir su capacidad de implantación. Sin embargo, el estudio genético supera el riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a descartar la posibilidad de que sea un embrión anormal y que por esta causa no se implante por sí solo porque ya venía genéticamente anormal, o que no se implante porque por algún problema de la mamá, ¿verdad? O sea, eso ya es extra. Pero sí puede disminuir el riesgo, sí puede disminuir un poco la capacidad de implantación, pero el beneficio de hacer el estudio supera el riesgo. Claro, doctora. Doctora, otra pregunta. Nos preguntan que si en Gestare podrían hacer estos estudios o dónde pueden hacer este tipo de estudios. Sí, los realizamos en Gestare Star Médica. Nosotros trabajamos con un laboratorio internacional. Este laboratorio tiene su sede en Ciudad de México y nosotros mandamos las muestras. Se toma la biopsia del embrión en el día 5. El embrión se guarda, se congelan estos embriones. Se envían las muestras a México y 15 días después de ser analizados, a nosotros nos mandan el reporte como estos que les mostré en la presentación y es cuando hacemos una selección de los embriones que se van a transferir y platicándolo con la paciente ya se hace posteriormente la transferencia a los embriones sanos. Excelente. Doctora, ¿cuál sería el primer paso para que una pareja de su embarazo, ¿no? logre convertir su sueño y pues en formar una familia? ¿Cuál sería el procedimiento para...? Ok. ¿Cuál sería el primer paso? Me voy a reformular la pregunta. El primer paso, ¿cuál sería el primer plan de acción, la primera cosa que tuviera que hacer una pareja para que pues el sueño comience a hacerse realidad, ¿no? El acercarse a especialistas, el hacer este tipo de estudios. Platíqueme, doctora. Mira, es bien importante que la pareja acuda a una valoración completa. Muchas veces nos mandan mensajes las pacientes o hablan ahí a Gestare Star Médica y nos preguntan que si son candidatas a uno u otro tratamiento. Es decir, ¿puedo ser candidata a una inseminación o yo me quiero hacer un in vitro? Sí, es bien importante que la pareja acuda para hacer una valoración completa, detallada, y saber cuáles son las necesidades de cada pareja. Los tratamientos no son como recetas de cocina, no todos se adaptan a todas las pacientes, entonces hay que individualizar los tratamientos y ver cuáles son las necesidades de cada pareja y también qué es lo que la pareja quiere. Una pareja puede llegar porque tiene un diagnóstico de un síndrome o tuvo un hijo con síndrome de Down y no quiere tener otro bebé con síndrome de Down y por esto quieren realizarse a lo mejor un estudio genético, entonces pues son candidatos para hacérselo, ¿verdad? O hasta puede llegar una pareja porque tiene 3, 4 o 5 niñas y quieren tener un varón, entonces también pueden ser candidatos para realizarles una fertilización in vitro y dentro de esta un diagnóstico genético para seleccionar un embrión que sea masculino. Entonces sí es bien importante que se acerquen, hacer una exploración y una historia clínica
detallada en cada pareja de manera individual. Perfecto, doctora. Esto último que comentó yo creo que es de las preguntas más recurrentes con lo que suelen llegar las parejas a los consultorios, ¿no? Con este tipo de estudios pues, se puede identificar o se puede elegir, por así decirlo, el sexo del bebé. Sí, claro, ahí en la presentación les mostré unos resultados. Nos reportan, bueno, con el PGS, pues tenemos un 99% de probabilidades, ¿verdad?, de implantar un embrión, ya sea de sexo femenino o masculino. ¿Por qué? Porque a nivel genético se estudiaron ya el par de cromosomas sexuales y nos hablan de que tiene ese embrión en el par sexual cromosoma XX o cromosoma XY, y de esta manera nosotros seleccionamos esos embriones y son los que transferimos a la paciente. Tenemos también otros métodos, disminuyen considerablemente los porcentajes de éxito, pero también esto se puede realizar por medio de inseminación. Se preparan las muestras de esperma de manera que se seleccionan los espermas con cromosomas XX o XY, nada más que esto es por ciertas técnicas que se realizan en el laboratorio y pues los porcentajes de éxito son mucho menos probables. Perfecto, doctora. Para concluir, de todos los temas que hemos hablado en este live, ¿cuáles serían sus recomendaciones generales para todas las parejas que buscan lograr un embarazo y se plantean el acercamiento a especialistas en reproducción asistida como lo es usted? Pues que se acerquen y que escuchen una opinión de un profesional, que permitan una valoración detallada para cada una de ellas, para cada una de las parejas, y ese es el primer paso: acercarse, sacar una cita en Gestar Estar Médica, y pues ahí estamos para ayudarles. Excelente, pues muchas gracias, doctora Garnica. Agradezco a todos ustedes su presencia y participación en este Facebook Live de Gestar Estar Médica. No olviden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. En Instagram nos encuentran como @GestarEstarMédica y en Facebook como Gestare Estar Médica. Recuerden que tenemos beneficios exclusivos por nuestra semana de aniversario. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir por WhatsApp al 614-184-4338. Al 614-184-4338. Doctora, ¿algún último comentario despidiéndonos de nuestra audiencia? No, pues les agradezco su tiempo y la atención que nos brindaron, y ahí estamos para servirles en cualquier momento en Gestar Estar Médica. Doctora, muchas gracias a usted por su tiempo y gracias a todos por ser presentes. Soy Edgar Ortiz y que tengan una excelente tarde.